¿Creen que esa pastilla que toman religiosamente todas las mañanas les está salvando la vida? ¡Despierten! Millones de adultos mayores en todo el mundo se tragan diariamente un cóctel químico con total y ciega confianza, creyendo que están comprando salud, cuando en realidad están destruyendo silenciosamente el filtro más vital de su cuerpo, sus riñones. Y no estoy hablando de medicamentos experimentales ni de drogas peligrosas o ilegales. Estoy hablando de esas pastillas comunes, corrientes, extremadamente recetadas en todas las clínicas, que probablemente tú o alguien a quien amas tiene en su mesa de noche en este preciso instante. Pastillas que parecen inofensivas, pero que están ahogando la vitalidad de la tercera edad. Hablemos con la verdad cruda y sin rodeos, porque la salud no admite sutilezas. Los riñones humanos son maravillas de la ingeniería biológica, llenos de millones de filtros microscópicos llamados nefronas, pero los riñones envejecen exactamente igual que el resto de nuestro cuerpo. A los 70, 75 u 80 años ya no tienen el mismo margen de error, la misma resistencia ni la misma capacidad de limpieza que a los 20. Filtran con muchísima menos fuerza, toleran mucho peor los cambios bruscos de presión arterial y son extremadamente vulnerables a la deshidratación y a la toxicidad química prolongada. Cuando un paciente llega a la consulta médica diciendo que se le hinchan los tobillos de forma inexplicable, que orina mucho menos que antes, que siente una fatiga aplastante en los músculos o que su creatinina en los análisis está por las nubes, la respuesta fácil y perezosa es culpar al tiempo. Rara vez es solo la edad. Esa es la excusa de los mediocres. Detrás de esos síntomas casi siempre hay una saturación química severa. Hay pastillas que están cortando el flujo de sangre, alterando profundamente los electrolitos y forzando a un sistema renal que ya está trabajando absolutamente al límite de su capacidad. Si valoras tu autonomía, tu independencia y quieres seguir descubriendo las verdades incómodas que la medicina comercial suele pasar por alto, suscríbete a este canal ahora mismo y dale un fuerte me gusta a este video. Es la única forma de asegurar que esta información médica vital rompa las barreras del algoritmo y llegue a quienes más la necesitan en nuestra comunidad de personas mayores. Y les advierto solemnemente, quédense conmigo hasta el último segundo de esta exposición. La pastilla número 1 que revelaré al final es la más recetada a nivel mundial para la hipertensión en adultos mayores y es la que causa el daño renal más devastador cuando se usa en automático y sin el ajuste médico adecuado. No querrán perderse esa advertencia que puede cambiar su destino clínico. Si aplicas el conocimiento médico que te voy a entregar hoy, si aprendes a cuestionar inteligentemente y a dialogar con tu médico de confianza sobre reajustar tus dosis, no solo vas a recuperar tu energía vital y a proteger celosamente tus riñones, vas a salvar tu patrimonio entero. ¿Tienen idea de lo que cuesta económicamente una insuficiencia renal crónica avanzada? ¿Saben el coste devastador y asfixiante de las máquinas de diálisis 3 veces por semana, de los múltiples medicamentos secundarios para la anemia, de los ingresos hospitalarios constantes y de la pérdida total y absoluta de su independencia? La industria se enriquece enormemente con la cronicidad, pero tú vas a detener ese ciclo destructivo hoy mismo. Prevenir el daño renal ahora significa ahorrar miles y miles en tratamientos médicos en tu futuro, asegurando una vejez verdaderamente digna, libre y económicamente estable. Tus ahorros deben ser para disfrutar tu vida, no para financiar tu deterioro. Comencemos con la pastilla número 5. Esta suele dejar a todos paralizados porque se toma irónicamente con la falsa promesa de proteger. Hablo de los famosos protectores gástricos, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, pastillas para la acidez que se tragan en ayunas como si fueran caramelos inofensivos. Falso. El uso prolongado e ininterrumpido de estos medicamentos durante años y años sin evaluación provoca una inflamación silenciosa y letal en el tejido del riñón, conocida clínicamente como nefritis intersticial. No duele, no te avisa, no te da fiebre, pero destruye lentamente la delicada arquitectura renal. He visto pacientes que llevan 15 años tomando omeprazol.
15 años, simplemente porque un día tuvieron un poco de acidez o porque otro médico se lo recetó hace una década para cubrir las molestias de otro medicamento. El riñón no está diseñado biológicamente para soportar ese bloqueo químico constante. Además, estas pastillas bloquean severamente la absorción estomacal de minerales absolutamente críticos como el magnesio. ¿Tienes calambres nocturnos que te despiertan de dolor? ¿Sientes una debilidad muscular constante y pesada? Tu cuerpo te está gritando desesperadamente que le falta magnesio por culpa de esa pastilla diaria. Y cuando el magnesio cae, no solo sufren los músculos con esos calambres espantosos, el corazón también empieza a latir con irregularidad peligrosa. ¿Y qué hacen muchos profesionales ante esto? En lugar de retirar o reducir el protector gástrico y corregir la dieta, recetan otra pastilla química para los calambres y otra más para el corazón. Una locura absoluta que drena tus bolsillos y aniquila tu salud. ¿Cuántos de ustedes toman protectores de estómago todos los días sin que ningún médico les haya revisado la necesidad o la dosis en los últimos años? ¿Creen que es realmente inofensivo engañar al ácido natural del estómago eternamente sin pagar un precio biológico? Quiero leer su opinión en los comentarios. El debate está abierto para mentes críticas y pensantes. Ahora, pasemos a la pastilla número 4 que está marchitando tus riñones en silencio. Los diuréticos utilizados sin la vigilancia exhaustiva necesaria. Furosemida, hidroclorotiazida, espironolactona, clortalidona. Se recetan habitualmente para bajar la presión arterial, para el corazón cansado o para deshinchar las piernas pesadas. Y sí, son herramientas médicas útiles, pero en un adulto mayor, un diurético mal ajustado es literalmente una bomba de tiempo. Cada vez que tomas esta pastilla, fuerzas violentamente al riñón a expulsar agua y sales minerales esenciales. Si pierdes demasiada agua, tu sangre se vuelve espesa, se vuelve viscosa, y cuando la sangre es excesivamente espesa, simplemente no fluye adecuadamente hacia los capilares de los riñones. Tus riñones se están asfixiando por falta de oxígeno. Un riñón asfixiado y deshidratado eleva la creatinina de inmediato, marcando el inicio del fallo renal. Con los diuréticos, el drama fisiológico es gravísimo. La deshidratación crónica en el adulto mayor es una condición letal que se ignora a diario. El mecanismo natural de la sed se apaga drásticamente con la edad. Los abuelos simplemente ya no sienten ganas biológicas de tomar agua. Si a esa falta de sed natural le sumas una pastilla potente que los obliga a orinar sin parar, estás secando su volumen sanguíneo de forma alarmante. La hipotensión ortostática, ese mareo violento y oscuro al levantarse de la cama o de una silla, es muy frecuentemente culpa directa de un diurético en dosis excesiva para el peso actual del paciente. Y ese mareo provoca caídas. Una caída a los 75 años significa una cadera rota. Una cadera rota significa cirugía mayor, hospitalización prolongada, infecciones intrahospitalarias y meses de rehabilitación carísima y dolorosa. Todo este calvario por no ajustar clínicamente la dosis de una simple pastilla para orinar con el paso de los años. No asuman que la dosis de hace 10 años sigue siendo la correcta hoy. Su cuerpo ha cambiado y sus recetas médicas deben cambiar con él. Llegamos al momento decisivo de nuestra revelación médica y necesito que presten la máxima atención a cada palabra porque lo que voy a desglosar ahora es el epicentro de la crisis renal silenciosa en la tercera edad. Hemos hablado de protectores gástricos, de diuréticos desajustados, de analgésicos normalizados y de sedantes que asfixian la filtración nocturna. Pero la pastilla número 1, la más peligrosa, la más masiva y la que está causando estragos irreversibles en los riñones de millones de adultos mayores en todo el mundo, es la que toman para la presión arterial sin la reevaluación clínica adecuada. Abran los ojos. No estoy hablando de abandonar tratamientos vitales, estoy hablando del peligro letal de la inercia médica, de tomar la misma dosis exacta durante 15 años mientras su cuerpo, su peso, sus arterias y sus riñones han cambiado drásticamente.
Si verdaderamente valoran este nivel de análisis crítico basado en la realidad clínica y diseñado para proteger su longevidad y su independencia, este es el momento de suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Esta es una comunidad de personas mayores pensantes que no se conforman con respuestas a medias. Al suscribirse, le están diciendo al algoritmo que la información médica preventiva y de calidad es urgente y necesaria. Y sigan escuchando con atención, porque entender el mecanismo exacto de esta pastilla es la diferencia absoluta entre conservar sus riñones sanos o terminar atrapados en la pesadilla financiera y física de una insuficiencia renal crónica avanzada. No permitan que el desconocimiento les robe sus años dorados. Hablemos claro sobre los antihipertensivos, especialmente los conocidos como IEK o ARA2, nombres que resuenan en casi todos los hogares: enalapril, lisinopril, captopril, losartán, valsartán, telmisartán. Estos medicamentos son maravillas de la farmacología moderna. Han salvado incontables vidas previniendo infartos y derrames cerebrales y, de hecho, en las dosis correctas, protegen el riñón de los diabéticos. Pero aquí está la trampa mortal en la geriatría que casi nadie les explica. El riñón es un órgano hemodinámico. Funciona estrictamente a base de presión, para que esos millones de diminutos filtros, las nefronas, puedan empujar las toxinas fuera de la sangre y convertirlas en orina. Necesitan una presión de perfusión específica. Necesitan que la sangre llegue con la fuerza adecuada. ¿Qué ocurre cuando un adulto de 78 años sigue tomando la misma dosis alta de losartán que le recetaron cuando tenía 60 años, estaba con sobrepeso y muy estresado por el trabajo? Ocurre un desastre silencioso. Con los años, los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos, el corazón bombea con un ritmo diferente y a menudo el paciente mayor pierde peso y come menos. Si la pastilla sigue forzando artificialmente la presión arterial hacia abajo, digamos manteniéndola en 90-60 o 100-60, el paciente se marea constantemente al levantarse, siente una debilidad aplastante, una fatiga que no se cura durmiendo, y mientras el paciente culpa a la edad, sus riñones se están asfixiando por hipoperfusión. Literalmente no les llega suficiente sangre con la presión necesaria para filtrar, y un riñón que no filtra adecuadamente entra en isquemia. El tejido empieza a sufrir daño irreversible y la creatinina y la urea en los análisis de sangre se disparan por las nubes. He visto innumerables casos de abuelos que llegan a urgencias confundidos, deshidratados y con fallo renal agudo simplemente porque una gastroenteritis leve o un día de mucho calor los deshidrató un poco, y la pastilla de la presión que tomaron religiosamente esa mañana terminó de hundir el flujo de sangre a sus riñones. Es indignante ver cómo se perpetúan estas recetas en automático. Controlar la presión es vital, sí, pero en el paciente geriátrico las metas de presión arterial deben ser individualizadas, flexibles y revisadas periódicamente. Forzar la presión de un anciano frágil a los mismos niveles que los de un adulto joven de 40 años es una negligencia médica que destruye la función renal. Y aquí es donde la proyección a futuro se vuelve aterradora si no toman acción inmediata. ¿Se han detenido a calcular el coste real de ignorar estas señales de alarma? Orinar menos, notar los tobillos hinchados al final del día, sentir un sabor metálico en la boca, experimentar calambres musculares nocturnos constantes o una niebla mental persistente. No normalicen esto. Si sus riñones fallan por culpa de una toxicidad farmacológica prolongada o una hipoperfusión crónica por exceso de medicación antihipertensiva, el futuro médico y económico es devastador. Piensen en el coste astronómico de los tratamientos para la insuficiencia renal crónica. Estamos hablando de consultas especializadas frecuentes con nefrólogos, dietas extremadamente restrictivas y carísimas, suplementos de hierro intravenoso y eritropoyetina para combatir la anemia severa que produce el fallo renal, y en los estadios finales, la diálisis. ¿Saben lo que significa estar conectado a una máquina durante 4 horas, 3 veces a la semana, viendo cómo su sangre sale y entra de su cuerpo porque sus propios filtros fueron destruidos por pastillas mal ajustadas? Significa el fin de su independencia.
Significa depender de ambulancias, de familiares, de horarios rígidos de hospital. Significa que sus ahorros, todo aquello por lo que trabajaron durante décadas para dejar a sus hijos o para disfrutar viajando, se esfumará pagando copagos, medicamentos y cuidados de enfermería. La industria médica factura miles de millones a costa de la enfermedad crónica progresiva. No sean ustedes los financiadores de ese sistema. La solución, la verdadera medicina preventiva, no cuesta dinero. Requiere inteligencia, observación y proactividad. Requiere que ustedes, como pacientes empoderados, tomen el control de su historia clínica. La próxima vez que visiten a su médico, no vayan simplemente a recoger la receta repetida. Lleven todas sus pastillas en una bolsa, pónganlas sobre la mesa. Digan, doctor, llevo años tomando este protector gástrico, este analgésico para el dolor crónico, esta pastilla para dormir que me deja aturdido y esta pastilla para la presión. He notado mareos, orino diferente y me siento débil. Necesito que revisemos si las dosis siguen siendo seguras para mis riñones a mi edad actual. Necesito un análisis completo de creatinina, filtrado glomerular y electrolitos. Exijan una desprescripción segura y guiada si es posible. Muchos pacientes mayores experimentan un despertar cognitivo y físico asombroso cuando, bajo estricta supervisión médica, se reducen o eliminan medicamentos que ya no necesitan o que estaban acumulándose tóxicamente en su organismo. Al ajustar el diurético, la presión vuelve a normalizarse y el mareo desaparece. Al suspender la pastilla sedante nocturna, la niebla mental se disipa y el riesgo de caídas y fracturas se desploma dramáticamente. Al controlar estrictamente el uso de paracetamol y antiinflamatorios, el riñón respira aliviado y vuelve a concentrar la orina correctamente. ¿Cuántos de ustedes sienten que toman demasiadas pastillas y que nadie se ha parado a revisar cómo interactúan entre sí dentro de su cuerpo? ¿Han notado síntomas extraños que sus médicos simplemente atribuyen a los achaques de la edad? Dejen su comentario, cuenten su experiencia. El debate está abierto y leer sus historias es fundamental para que otros despierten de la inercia médica. Escriban: yo reviso mis pastillas, como un compromiso férreo con su propia salud. El cuerpo humano en la tercera edad es un sistema de altísima precisión, no admite excesos químicos. Sus riñones son guerreros silenciosos que han filtrado la sangre de toda una vida, limpiando cada toxina, cada exceso de sal, cada residuo metabólico desde que nacieron. Son insustituibles. No los ahoguen bajo una avalancha de fármacos innecesarios o mal ajustados. El conocimiento que han adquirido hoy es un escudo protector. Utilícenlo con sabiduría y firmeza. Cuestionen, pregunten, evalúen y protejan su filtrado glomerular como si de él dependiera su vida. Porque, literalmente, así es. Su independencia física y su estabilidad financiera futura están directamente ligadas a la salud de esos dos pequeños órganos en su espalda baja. Manténganse siempre informados, manténganse críticos y no permitan que la conveniencia de una receta repetida les robe la calidad de vida que merecen. La verdadera salud en la vejez se conquista día a día, con decisiones conscientes y con un respeto profundo por la biología de nuestro cuerpo. Adelante siempre, protegiendo su autonomía y exigiendo una medicina personalizada, compasiva y verdaderamente sanadora. Llegamos al momento decisivo de nuestra revelación médica y necesito que presten la máxima atención a cada palabra, porque lo que voy a desglosar ahora es el epicentro de la crisis renal silenciosa en la tercera edad. Hemos hablado de protectores gástricos, de diuréticos desajustados, de analgésicos normalizados y de sedantes que asfixian la filtración nocturna. Pero la pastilla número 1,
la más peligrosa, la más masiva y la que está causando estragos irreversibles en los riñones de millones de adultos mayores en todo el mundo, es la que toman para la presión arterial, sin la reevaluación clínica adecuada. Abran los ojos. No estoy hablando de abandonar tratamientos vitales. Estoy hablando del peligro letal de la inercia médica, de tomar la misma dosis exacta durante 15 años mientras su cuerpo, su peso, sus arterias y sus riñones han cambiado drásticamente. Si verdaderamente valoran este nivel de análisis crítico, basado en la realidad clínica y diseñado para proteger su longevidad y su independencia, este es el momento de suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Esta es una comunidad de personas mayores pensantes que no se conforman con respuestas a medias. Al suscribirse, le están diciendo al algoritmo que la información médica preventiva y de calidad es urgente y necesaria. Y sigan escuchando con atención porque entender el mecanismo exacto de esta pastilla es la diferencia absoluta entre conservar sus riñones sanos o terminar atrapados en la pesadilla financiera y física de una insuficiencia renal crónica avanzada. No permitan que el desconocimiento les robe sus años dorados. Hablemos claro sobre los antihipertensivos, especialmente los conocidos como ISA o ARA2. Nombres que resuenan en casi todos los hogares: enalapril, lisinopril, captopril, losartán, valsartán, telmisartán. Estos medicamentos son maravillas de la farmacología moderna. Han salvado incontables vidas previniendo infartos y derrames cerebrales, y de hecho, en las dosis correctas, protegen el riñón de los diabéticos. Pero aquí está la trampa mortal en la geriatría que casi nadie les explica. El riñón es un órgano hemodinámico. Funciona estrictamente a base de presión, para que esos millones de diminutos filtros, las nefronas, puedan empujar las toxinas fuera de la sangre y convertirlas en orina, necesitan una presión de perfusión específica. Necesitan que la sangre llegue con la fuerza adecuada. ¿Qué ocurre cuando un adulto de 78 años sigue tomando la misma dosis alta de losartán que le recetaron cuando tenía 60 años, estaba con sobrepeso y muy estresado por el trabajo? Ocurre un desastre silencioso. Con los años, los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos, el corazón bombea con un ritmo diferente y a menudo el paciente mayor pierde peso y come menos. Si la pastilla sigue forzando artificialmente la presión hacia abajo, digamos, manteniéndola en 90-60 o 100-60, el paciente se marea constantemente al levantarse, siente una debilidad aplastante, una fatiga que no se cura durmiendo, y mientras el paciente culpa a la edad, sus riñones se están asfixiando por hipoperfusión. Literalmente no les llega suficiente sangre con la presión necesaria para filtrar. Y un riñón que no filtra adecuadamente entra en isquemia. El tejido empieza a sufrir daño irreversible, y la creatinina y la urea en los análisis de sangre se disparan por las nubes. He visto innumerables casos de abuelos que llegan a urgencias confundidos, deshidratados y con fallo renal agudo simplemente porque una gastroenteritis leve o un día de mucho calor los deshidrató un poco. Y la pastilla de la presión que tomaron religiosamente esa mañana terminó de hundir el flujo de sangre a sus riñones. Es indignante ver cómo se perpetúan estas recetas en automático. Controlar la presión es vital, sí, pero en el paciente geriátrico las metas de presión arterial deben ser individualizadas, flexibles y revisadas periódicamente. Forzar la presión de un anciano frágil a los mismos niveles que los de un adulto joven de 40 años es una negligencia médica que destruye la función renal. Y aquí es donde la proyección a futuro se vuelve aterradora si no toman acción inmediata. ¿Se han detenido a calcular el coste real de ignorar estas señales de alarma? Orinar menos, notar los tobillos hinchados al final del día, sentir un sabor metálico en la boca, experimentar calambres musculares nocturnos constantes o una niebla mental persistente. No normalicen esto. Si sus riñones fallan por culpa de una toxicidad farmacológica prolongada,
o una hipoperfusión crónica por exceso de medicación antihipertensiva, el futuro médico y económico es devastador. Piensen en el coste astronómico de los tratamientos para la insuficiencia renal crónica. Estamos hablando de consultas especializadas frecuentes con nefrólogos, dietas extremadamente restrictivas y carísimas, suplementos de hierro intravenoso y eritropoyetina para combatir la anemia severa que produce el fallo renal, y en los estadios finales, la diálisis. ¿Saben lo que significa estar conectado a una máquina durante 4 horas, 3 veces a la semana, viendo cómo su sangre sale y entra de su cuerpo porque sus propios filtros fueron destruidos por pastillas mal ajustadas? Significa el fin de su independencia, significa depender de ambulancias, de familiares, de horarios rígidos de hospital. Significa que sus ahorros, todo aquello por lo que trabajaron durante décadas para dejar a sus hijos o para disfrutar viajando, se esfumará pagando copagos, medicamentos y cuidados de enfermería. La industria médica factura miles de millones a costa de la enfermedad crónica progresiva. No sean ustedes los financiadores de ese sistema. La solución, la verdadera medicina preventiva, no cuesta dinero. Requiere inteligencia, observación y proactividad. Requiere que ustedes, como pacientes empoderados, tomen el control de su historia clínica. La próxima vez que visiten a su médico, no vayan simplemente a recoger la receta repetida. Lleven todas sus pastillas en una bolsa. Pónganlas sobre la mesa. Digan, doctor, llevo años tomando este protector gástrico, este analgésico para el dolor crónico, esta pastilla para dormir que me deja aturdido y esta pastilla para la presión. He notado mareos, orino diferente y me siento débil. Necesito que revisemos si las dosis siguen siendo seguras para mis riñones a mi edad actual. Necesito un análisis completo de creatinina, filtrado glomerular y electrolitos. Exijan una desprescripción segura y guiada si es posible. Muchos pacientes mayores experimentan un despertar cognitivo y físico asombroso cuando bajo estricta supervisión médica se reducen o eliminan medicamentos que ya no necesitan o que estaban acumulándose tóxicamente en su organismo. Al ajustar el diurético, la presión vuelve a normalizarse y el mareo desaparece. Al suspender la pastilla sedante nocturna, la niebla mental se disipa y el riesgo de caídas y fracturas se desploma dramáticamente. Al controlar estrictamente el uso de paracetamol y antiinflamatorios, el riñón respira aliviado y vuelve a concentrar la orina correctamente. ¿Cuántos de ustedes sienten que toman demasiadas pastillas y que nadie se ha parado a revisar cómo interactúan entre sí dentro de su cuerpo? ¿Han notado síntomas extraños que sus médicos simplemente atribuyen a los achaques de la edad? Dejen su comentario, cuenten su experiencia. El debate está abierto y leer sus historias es fundamental para que otros despierten de la inercia médica. Escriban «Yo reviso mis pastillas» como un compromiso férreo con su propia salud. El cuerpo humano en la tercera edad es un sistema de altísima precisión. No admite excesos químicos. Sus riñones son guerreros silenciosos que han filtrado la sangre de toda una vida, limpiando cada toxina, cada exceso de sal, cada residuo metabólico desde que nacieron. Son insustituibles. No los ahoguen bajo una avalancha de fármacos innecesarios o mal ajustados. El conocimiento que han adquirido hoy es un escudo protector. Utilícenlo con sabiduría y firmeza. Cuestionen, pregunten y evalúen su filtrado glomerular como si de él dependiera su vida, porque literalmente así es. Su independencia física y su estabilidad financiera futura están directamente ligadas a la salud de esos dos pequeños órganos en su espalda baja. Manténganse siempre informados. Manténganse críticos y no permitan que la conveniencia de una receta repetida les robe la calidad de vida que merecen. La verdadera salud en la vejez se conquista día a día, con decisiones conscientes y con un respeto profundo por la biología de nuestro cuerpo. Adelante siempre, protegiendo su autonomía y exigiendo una medicina personalizada, compasiva y verdaderamente sanadora.